Bueno, esto está muy lleno. Muchas gracias a todos por haber venido y por tener tanto interés en esto de la ciencia, que algunos creen que en este país es una causa perdida. Yo creo que no. Y que me parece que esto lo demuestra de alguna manera. Bueno, hoy os quiero hablar de este bosón de Higgs, del que se habló mucho el año pasado, porque se descubrió al fin, del que se está hablando ahora porque se ha dado el Nobel. Vamos a ver si encuentro... Bien, perfecto. Estos dos son los señores que lo han ganado. Este de aquí es Peter Higgs y este de aquí es François Englert. Luego os hablaré a lo mejor un poco del resto de gente que también lo ha ganado. Y bueno, yo os quiero hablar del bosón de Higgs y estaba pensando en cómo subtitular esta charla, ¿no? Aquí en blanco. Durante un tiempo consideré que a lo mejor era bueno subtitularla La partícula de Dios, que es como mucha gente, y sobre todo muchos periodistas, han llamado a esta partícula, ¿no? Pero los científicos estamos un pelín incómodos con esa denominación, porque nos parece que mezclar churras con merinas. Así que he decidido no subtitularla así, voy a subtitular La puñetera partícula, que es realmente el origen de ese nombre de la partícula de Dios. Hay un físico, Leon Lederman es el nombre, que escribió un libro de divulgación sobre física de partículas que se llamaba La puñetera partícula o por qué todo está hecho de esta manera, o algo por el estilo. Y entonces el editor le pareció que esto de la puñetera partícula no vendía demasiado bien, porque en inglés es the goddamn particle. Entonces el editor decidió que le quitaba el damn y que quedaba the god particle, la partícula de Dios, que era mucho más bonito. Sin embargo, a los físicos nos parece que es pues liar. Entonces yo prefiero volver a la puñetera partícula y ahora voy a intentar explicaros por qué creemos que es una puñetera partícula, ¿no? Bueno, para empezar, ¿qué narices es esto del bosón de Higgs? Bueno, pues es una partícula, ¿vale? Todos sabéis que nosotros estamos hechos de átomos, ¿vale? Esos átomos son esencialmente un núcleo muy pequeñito, donde hay protones y neutrones y electrones que dan vueltas alrededor. Y fijaos como solo con explicaros esto ya estoy pronunciando el nombre de partículas. Estoy hablando de protones, estoy hablando de neutrones, estoy hablando de electrones. ¿De acuerdo? Realmente la materia que conocemos la forman muy poquitas partículas, apenas un puñado, ¿vale? Pero todas esas partículas están acompañadas de un montón de otras que están resumidas en esta tablita de aquí. Esta tabla de aquí es el zoológico de las partículas, es la tabla de contenidos del modelo estándar, que es la gran teoría de la física de partículas actual. Es muy interesante, por desgracia no voy a hablar del modelo estándar, porque tenemos que hablar solo de este trozo, del bosón de Higgs. Bueno, el bosón de Higgs es una partícula cuya existencia se postuló hace un montón de años, en el año 1964. Cuando se postuló Higgs tenía este aspecto, y ahora Higgs tiene este aspecto. O sea que realmente han pasado unos pocos años. Y no solo la postuló Higgs, que eso es algo que a veces la gente olvida. La postuló Higgs y la postularon otras 6 personas. Porque no es simplemente decir, aquí hay una partícula, sino que el bosón de Higgs es relevante porque nos permite entender una parte muy concreta del comportamiento de las partículas, que es porque tienen masa. El bosón de Higgs está ligado a la masa. Otro día, si hablamos de teoría, a lo mejor os cuento de qué manera está ligado a la masa, ¿no? Pero el bosón de Higgs forma parte de todo un mecanismo que nos permite entender por qué estos caballeros de aquí tienen masa. Bueno, esos caballeros y estos dos de aquí, que también son muy importantes. Entonces, toda esta gente fueron los que ayudaron a entender ese mecanismo de alguna manera. Lo que pasa es que Higgs fue el primero que en un artículo dijo, bueno, sí, y como consecuencia de esto debería haber una partícula nueva. Entonces, bueno, se quedó con el nombre y se quedó con todas las cosas. Bueno, siguiente pregunta que quiero responder es 48 años. Pero bueno, ¿pero qué hemos estado haciendo? ¿Por qué hemos tardado tanto en encontrar esa partícula? Bueno, la respuesta es que no es nada fácil encontrar una partícula, que nosotros no estamos equipados para ver partículas. Hay partículas a nuestro alrededor continuamente, hay neutrinos que vienen del Sol, hay radiactividad natural que nos rodea, pero sin embargo nosotros no lo vemos. Nosotros solo vemos un tipo de partícula, que es este. Los fotones, la luz. Es la única partícula que nuestros ojos están equipados para detectar. Para el resto, tenemos que utilizar algún otro método. Esta foto que os he puesto aquí es uno de esos métodos. Esto es una cámara de burbujas. Es básicamente una cámara llena de un líquido en unas condiciones muy especiales que cuando pasa una partícula produce un montón de burbujitas por donde quiera que ha pasado. Entonces le podemos hacer una foto, porque las burbujitas sí que las vemos. Y esto es exactamente lo que se está viendo aquí, en esta foto de aquí. Hay una partícula que ha llegado por aquí, probablemente ha chocado con algo, y de aquí, de este algo con el que ha chocado, con un átomo, han salido otras 4. Y aquí las estamos viendo.
Y esta foto también nos enseña una de las dificultades de estudiar la física de partículas, que es que las partículas casi nunca vienen solas. Es decir, quizá el objetivo de esta foto era fotografiar esta partícula, pero fijaos, está todo lleno. Todas estas espirales son posiblemente electrones que se han escapado de algún átomo por alguna razón y han empezado a dar vueltas, porque aquí hay un campo magnético que les hace dar vueltas a todas las partículas que tienen carga, ¿no? Entonces, el mundo de las partículas está lleno. Hay partículas por todas partes. Ya os he dicho que estamos bañados en un mar de neutrinos que no vemos, que estamos también sometidos a una lucha constante de radiactividad natural, aunque como es natural estamos acostumbrados a ella, estamos hechos para resistirla y no nos morimos. Entonces, la cosa es, ¿cómo encontramos una partícula entre todo ese mar? Bueno, pues además del problema de cómo encontrarla, tenemos otro que es aún mayor, que es que, como os he dicho, las partículas que forman el mundo que conocemos son apenas un puñado. Pero para entender las propiedades de esas partículas es necesario darte cuenta de que existen otras que les están dando esas propiedades. El Higgs, por ejemplo, les está dando la propiedad de la masa que tienen, ¿de acuerdo? El problema es que todas esas partículas que sirven para comprender por qué las cosas son como son, la mayor parte de veces son inestables. Es decir, duran apenas una fracción de segundo y luego se descomponen en otras cosas. Este diagrama de aquí nos está enseñando una descomposición de un bosón de Higgs. Una descomposición completamente simplificada. Tenemos el Higgs en el centro, se descompone a dos partículas Z, y cada una de estas Z se descompone a una u otras cosas. A un electrón y a un positrón, que es una antipartícula, y a un muón y a un antimuón. O sea que en este diagrama ya estamos viendo otra de las dificultades. Nosotros queremos ver a este señor. Y lo que al final vamos a acabar viendo no es ni siquiera los zetas. Vamos a ver a lo que se descomponen esos zetas. Entonces, es una cuestión ciertamente complicada. Y aquí os pongo otra foto, para que veáis un poco cómo funcionan todas estas cosas. Esta foto, yo no sé si es una cámara de burbujas, sospecho que sí, pero no he podido encontrar lo que es. Si no es una cámara de burbujas, es otro artefacto análogo, en el que están pasando partículas y están provocando un trazo que nosotros observamos. Bueno, estas partículas son partículas normales, que pasan por ahí, hacen un trazo y ya está. Pero esto es mucho más interesante. Aquí no llega nada y de repente salen tres cosas. Eso probablemente es una descomposición de una partícula. Ha llegado una partícula neutra que no deja trazo, tiene carga cero, y de repente se descompone a tres cosas y esas tres cosas salen volando. También puede ser que algo haya chocado con un átomo y lo haya roto. Pero aquí tenemos otro ejemplo más bonito todavía. Nada y de repente dos partículas. Cada una de ellas se va hacia un lado porque tienen cargas opuestas. Esto probablemente sí que es una descomposición de algo. ¿De acuerdo? Entonces, esta imagen nos está diciendo qué es lo que tenemos que buscar cuando intentamos encontrar una partícula inestable. No podemos ver la partícula. Lo que tenemos que hacer es ver las cosas a las que se descomponen. ¿De acuerdo? Entonces, si el Higgs es inestable, quiere decir que no hay ninguno. Quiere decir que han vivido una fracción de segundo en el universo primitivo y que ya han desaparecido todos. Entonces, ¿cómo narices vamos a estudiarlo? ¿Cómo narices vamos a observarlo? Pues lo primero que tenemos que hacer es crear. ¿Y cómo se puede crear una partícula? Pues por fortuna viene a nuestra ayuda esta fórmula, que seguramente os suena a todos. Es una fórmula archiconocida de la historia de la ciencia del último siglo. La descubrió Albert Einstein en el año 1905 y básicamente esta fórmula nos dice que la energía se puede transformar en masa. Esta fórmula nos dice, si yo tengo una masa de 1 kilo o de lo que sea, puedo extraer de ella tanta energía como su valor multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado. Otra cosa es que nosotros sepamos extraer esa cantidad de energía de ahí o no. Extraerla toda es muy difícil, es muy complicado y de hecho muy a menudo no sirve para hacer nada concreto más que una bomba. Y como las bombas tampoco nos gustan tanto, pues no pasa nada. Entonces, esta fórmula nos está diciendo algo muy interesante. Nos está diciendo que podemos sacar energía de la masa, pero nos está diciendo también lo contrario. Que si tenemos energía, tal vez podemos crear masa. Entonces, si nosotros queremos crear una partícula que tiene una masa, la que sea, pues lo único que tenemos que hacer es juntar suficiente energía en un espacio muy pequeño para que a lo mejor esa energía se convierta en masa. Y eso es realmente lo que intentamos hacer. Y lo hacemos en lugares como esto de aquí. Esto es el LHC, es el gran acelerador de partículas que hay debajo de Ginebra. Está 100 metros bajo el suelo, porque como os he dicho, estamos rodeados de un baño de partículas continuo y nosotros lo que queremos es frenarlas. Entonces 100 metros bajo el suelo llegan menos. Así que preferimos hacer estas cosas muy profundas para que la Tierra nos haga de escudo. ¿De acuerdo?
¿Por qué son tan importantes los aceleradores de partículas? ¿Por qué siempre se habla de aceleradores de partículas? Pues son importantes no porque sea muy interesante acelerar partículas, que eventualmente puede ser, sino porque una vez aceleradas, lo que podemos hacer es hacerlas coincidir en un punto y entonces cruzar los dedos para ver si toda esa energía se convierte en masa. ¿De acuerdo? Eso es básicamente lo que hacemos. Tenemos dos partículas que llegan con mucha velocidad, chocan aquí y cuando se van tienen menos velocidad y aquí aparece una cosa que antes no estaba. Esa cosa podría ser, por ejemplo, el bosón de Higgs. Ahora, hace muy poco, estamos empezando a producir bosones de Higgs en el LHC. Es bien probable que hayamos producido unos cuantos en el acelerador que teníamos antes, donde estaba este acelerador realmente es el hijo. El padre se creó en los 90 y tenía otra tecnología que lo hacía ser un poco menos potente. Entonces hemos mejorado la tecnología y ahora este puede llegar a una potencia mayor. Potencia mayor significa más energía significa más masa. Si nuestro bosón de Higgs es demasiado pesado, con una máquina poco potente no lo vamos a producir, necesitamos más energía. Entonces, esta máquina que tenemos ahora ya está llegando a la energía apropiada para producir. Es probable que la de los 90 produjera unos cuantos, pero no nos dimos cuenta porque eran demasiado pocos. Y ahora vais a entender por qué esto es tan difícil. Esto que os pongo aquí es la realidad de este diagrama tan bonito y tan blanco que os había puesto antes. Antes os había puesto el Higgs que va a dos zetas y un zeta que va a un electrón, qué bonito, se ve todo, está tan claro. Bueno, esta es la realidad. Esto es realmente cuando sucede eso lo que vemos. Esto es un dibujo en el que las partículas que están chocando están viniendo por aquí y chocan en este punto, ¿de acuerdo? Y en ese punto y se crean un montón de cosas. Todas esas cosas es lo que estamos viendo ahí. Cada uno de esos trazos de color naranja es una partícula que se ha producido. Pero el Higgs solo es estos dos rojos, que son los dos muones, y estos dos verdes, que son los dos electrones. O sea que os podéis imaginar lo complicado que es identificar cuándo se ha producido un bosón de Higgs. Verdaderamente, nosotros lo que hacemos es provocar muchas de estas colisiones, muchas, observar qué pasa, y cuando tenemos muchísimas, entonces podemos empezar a decir, mira, aquí había pasado no sé qué, aquí había pasado no sé cuántos, pero solo cuando tenemos realmente muchas. Entonces, el LHC ha estado corriendo 2 años para poder decir que al fin ha descubierto el bosón de Higgs. Y ahora se va a pasar, a partir de 2015, se va a pasar 15 años más corriendo para ver si descubre alguna otra cosa. ¿De acuerdo? Bueno, esto es una metáfora que a mí me gusta mucho. Nosotros creamos partículas y luego realmente lo único que recogemos son los escombros, ¿no? Porque inmediatamente se descomponen. Fijaos que aquí no hay ni rastro del Higgs ni rastro siquiera de los zetas. O sea, se han movido a una distancia mínima y parece que todo viene de un solo punto, porque inmediatamente se descompone. ¿De acuerdo? Entonces, ideas que quiero que recordéis de esto que os he contado hoy. Primero, la energía del movimiento se puede transformar en masa si sabemos hacerlo de la manera apropiada, que básicamente consiste en concentrarla en un espacio muy pequeño y cruzar los dedos. A veces funciona y a veces no. Segunda, en el mundo en el que vivimos hay apenas un puñado de partículas: electrones, protones, neutrones, neutrinos y fotones, como estos de aquí. Pero entender sus propiedades requiere al menos una veintena de partículas adicionales que nos permite saber por qué son como son. La mayor parte de esas partículas son inestables y no podemos verlas en el mundo real porque no existen durante mucho tiempo. Pero si podemos crearlas mediante este método de aquí, podemos observarlas durante un instante muy pequeño. El bosón de Higgs es una de estas partículas inestables, está relacionado con la masa, nos permite entender por qué en esta estupenda teoría que es el modelo estándar hay masas, que no era nada fácil de entender, estuvieron a punto de tirarlo a la basura en los 60, hasta que llegó este mecanismo. Y básicamente ya está. Aquí os pongo una foto de los 7 señores que hicieron esto. Este es Higgs y estos son los otros 6. Vale, me falta uno. A ver qué me falta, Bro, Tengler. No, los tengo todos. Es que he puesto 6 antes y me he equivocado. Es Higgs y 5 más, de acuerdo. Este señor publicó un par de artículos en el 64, estos dos publicaron otro, y a este le han dado el Nobel, a Brown no se lo han dado porque desgraciadamente murió en 2011. Y estos 3 publicaron otro par de artículos, pero todo el mundo considera que ya conocían el trabajo y que, en fin, no fue de ellos la idea, ellos disienten. Pero en fin, el hecho es que su artículo fue posterior. Así que gracias a todos ellos y gracias a vosotros también por escuchar.
no podemos dejar que se vaya Alberto sin plantearle alguna cuestión. ¿Alguien tiene alguna cuestión de lo que él ha comentado? Tenemos tiempo para 2 cuestiones, ¿vale? Y así, una cuestión. Dijo al principio que las partículas de Higgs, como duran tan poco tiempo, desaparecieron. Sí, pero ¿quién dijo que desaparecieron? ¿Por qué no han seguido a lo largo del tiempo apareciendo y desapareciendo? ¿Por qué ha habido que tener que hacer toda esta parafernalia para volver a encontrar? Bueno, vamos a ver. Cuando quiera que se crea un Higgs, desaparece a las poquísimas fracciones de segundo. Eso no quiere decir que no se puedan estar produciendo muchos en donde quiera que puedas juntar tanta energía como para que se produzca. La masa del bosón de Higgs es bastante alta. Eso implica pues, que sean atmósferas de estrellas, el entorno de agujeros negros, supernovas, que son explosiones de estrellas. En todos esos sitios hay muchísima energía que quizás se concentra en muy poco espacio. En todos esos sitios tal vez hay Higgses de vez en cuando, pero de nuevo vuelven a vivir muy poco y no queda ningún rastro que nosotros podamos ver. Realmente para verlos tenemos que hacerlo en unas condiciones súper controladas para estar seguros de que lo que estamos viendo es un Higgs y no cualquier otra cosa. Porque cosas que hay que produzcan 2 muones y 2 electrones, pues a mí no hay. Entonces tenemos que estar seguros de que no nos está engañando. Hay muchas cosas que pueden falsear la señal. En una estrella, cientos. En un acelerador de partículas, decenas. Entonces, bueno, intentamos reducir la cantidad de ruido. Vale, pues una segunda cuestión y cerramos. ¿Una radiofrecuencia se puede considerar una energía? Vamos a ver. Si por... el aire y la recibe un receptor, se queda acumulada en el receptor. Eso es exactamente cierto. ¿Qué es una radiofrecuencia? Sí. O sea, realmente la onda de radio que llega a la antena es un tipo de energía y también es un tipo de partícula. De hecho, es el mismo tipo de partícula que la luz. Lo que pasa es que con... Sí, porque tiene mucha menos energía. Pero se recibe. Efectivamente. Bueno, las antenas lo ven. Somos nosotros los que no lo vemos. Es que nuestros receptores están hechos solo para ver esto. No están hechos para ver radio. Pero las antenas están hechas para ver radio y las antenas lo ven. ¿Sí? Bueno, pues va, una cuestión más. Una. Va, don Juan. Lo que has expuesto me va recordando un poco la Biblia. La fe. ¿Por qué la fe? Hay que tener fe en eso, cosas. Eso no es estrictamente cierto, porque la fe está fundamentada en la confianza. Y aquí hay un montón de personas que han estado trabajando y han estado intentando demostrar que el vecino estaba equivocado. Y cuando no lo han conseguido, deducimos que el vecino debía de estar en lo cierto. Entonces, la ciencia está fundamentada hasta cierto punto en la fe, porque yo no he hecho el LHC. Yo me creo que los científicos del LHC no me están mintiendo, pero es porque yo sé que dentro del LHC hay un montón de gente que está discutiendo y que si alguien dijera algo que no está estrictamente fundamentado en los hechos, iba a levantar la mano y iba a decir, esto no es ciencia. Sin confianza en la comunidad científica no hay ciencia. Eso es un hecho. Ahora, tenemos la suerte de que en general los científicos son gente honesta. Y cuando no lo son, se les acaba descubriendo. No dura mucho. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Si alguien tiene alguna cuestión más, por favor, que utilice el recurso del aula virtual y que plantee las cuestiones. Cuestiones o comentarios, ¿vale? Y en la medida posible, pues, Alberto podrá contestarlas, y si no, pues quedan ahí para el futuro. Venga, Alberto, muchas gracias. Muchas gracias.